Cristo nos habla sobre el final de los tiempos. Esa descripción que Él hace está marcada por el lenguaje apocalíptico. Vamos a explicar brevemente qué quiere decir lenguaje apocalíptico. La palabra griega apocalipsis quiere decir la revelación. Una apocalipsis es una revelación. Y por consiguiente, un apocalipsis es como algo que se revela, sobre todo cuando se habla del final de los tiempos, del final de la historia, del fin del mundo. El lenguaje apocalíptico lo que hace es mirar el conjunto de la historia humana y concentrarse en lo que es el final. Pero no es simplemente, y atención a esto, no es simplemente el final cronológico, como decir el mundo se va a acabar en el año 2050 o 2100 o en el año 2500, no. Es sobre todo la respuesta a esta pregunta, y esto es lo que más me interesa. Lo verdaderamente relevante del Apocalipsis o de los Apocalipsis, porque hay muchas revelaciones, y en la Biblia hay literatura apocalíptica en distintos sitios. Lo más importante de los Apocalipsis no son las cifras y tratar de ver si las cosas van a suceder, como ya dije, año 2050, año 2200, eso no es lo más importante. Lo realmente importante es esta pregunta: ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la historia? ¿Hacia dónde estamos caminando? Esa es la pregunta fundamental. Cuando uno se concentra solo en el tema de las fechas, que si va a caer un meteorito, que si va a estallar una bomba nuclear, cuando uno se concentra en ese tipo de cosas, ¿sabes lo que sucede? Que eso en el fondo engendra o un miedo estéril o una falsa seguridad. ¿Cuánta gente ha estado prediciendo sobre el fin del mundo? El fundador de los Testigos de Jehová, el fundador de los Mormones, entre otras muchas personas, predijeron el fin del mundo para el siglo XIX, para el siglo XX. Terminó el siglo XX y aquí estamos. Entonces, llenar a la gente de miedo es un miedo estéril. La literatura apocalíptica no es para eso. Me refiero, por supuesto, a literatura apocalíptica bíblica. No estoy hablando aquí de revelaciones privadas, que es un capítulo diferente y en eso la iglesia es extremadamente prudente. Entonces, obsesionarse con las fechas, finalmente lo que produce es ese miedo estéril o si no una falsa seguridad. Porque si uno piensa, no, pues realmente el fin del mundo estará por allá muy lejos, pues uno puede caer en una falsa seguridad. Lo realmente importante de la literatura apocalíptica es hacia dónde va mi vida, hacia dónde va el mundo, hacia dónde va el universo. No en términos de fechas, sino en términos de transformación. ¿Cómo se está transformando mi vida? ¿En qué me estoy transformando? ¿Cómo se está transformando el mundo? ¿En qué se está transformando este mundo? ¿Cómo se está transformando el universo? Porque hay una profunda solidaridad entre la historia humana y la historia del cosmos. Cuando ya miramos las cosas de este modo, empezamos a entender cuál es el verdadero valor de estas palabras. Por ejemplo, Cristo nos hace toda una descripción utilizando esa simbología típica del Apocalipsis, que va a pasar esto con el sol, con las estrellas, los planetas. Es decir, parece como una película de ciencia ficción. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que finalmente hay un gran conflicto, hay un gran enfrentamiento entre el bien y el mal. Eso sí que es importante. Y que ese gran enfrentamiento también se da en tu vida y también se da en la mía. Y ese gran enfrentamiento es el que tenemos que saber cómo lo vamos a abordar. Porque si nosotros vivimos de una manera irresponsable ese gran enfrentamiento, pues entonces vamos a ser cómplices de la maldad y vamos a ser víctimas de la maldad. En resumen,
La literatura apocalíptica no pretende darnos fechas, pretende darnos direcciones y nos invita a reconsiderar cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo con nuestra vida, qué estamos haciendo con nuestro planeta, qué estamos haciendo con la humanidad, y saber que va a haber un tremendo enfrentamiento que ya de hecho existe y que en ese enfrentamiento tenemos que saber de parte de quién queremos estar. Te invito a que nosotros digamos, como dijo Josué, el sucesor de Moisés, mi casa y yo serviremos al Señor. Te invito a que pongas tu vida en la dirección de Cristo. Te invito a que pongas tu familia en la dirección de Cristo. Te invito a que todos pongamos nuestros países y pongamos a la humanidad en la dirección de Cristo. La gloria y la alabanza para Él. Amén.